Bienvenidos. Mi nombre es Fernando Benavides de Hola Spanish Center. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi experiencia derivada de un viaje reciente a España y Holanda en lo relacionado con la visita a museos. Hay demasiadas cosas para ver en los museos de Europa. Así que solamente voy a citar los artistas que para mí son más importantes y a su vez las obras más importantes para mí de esos artistas. Para mí lo más sorprendente es la cantidad de historia detrás de la arquitectura, de las obras de arte y de la cultura en general. Como aficionado a las bellas artes, pero especialmente a la pintura, quedé fascinado con ciertas obras de algunos de los más grandes maestros. Voy a mencionar solamente lo más importante y voy a darles los nombres de los cuadros. De la visita a los museos, el Greco de Toledo, el Prado de Madrid y el Rijksmuseum de Ámsterdam, voy a señalar mis pintores favoritos y mis obras favoritas de los mismos. El Greco. Este pintor de origen griego se educó como artista en Italia bajo la influencia de los grandes del Renacimiento italiano y posteriormente vivió el resto de su vida en Toledo, España. En el museo que lleva su nombre en Toledo está la colección de retratos o representaciones de los 12 apóstoles. Obviamente, como pintor del siglo XVI, todos sus temas son religiosos de la cultura cristiano-católica. En esta colección, donde sus figuras aún no son alargadas como lo serán más tarde, la técnica y la intensidad de las expresiones son extraordinarias. Sus pinturas más conocidas, de un tamaño mucho más grande, se encuentran en el Museo del Prado y son absolutamente increíbles. No se sabe si por un defecto visual que adquirió en sus años de madurez artística o por una evolución de su propio estilo pictórico, sus retratos y sus figuras son alargadas. En el siglo XX, el expresionismo desarrollado principalmente en Alemania se nutriría de esta influencia. Lo que me encanta de El Greco es la relación entre el contorno de la figura y el fondo, en el cual hay como un diluido que es absolutamente bello, pero también las expresiones de los rostros son muy intensas. Museo El Prado de Madrid, Diego Velázquez. En el Museo El Prado de Madrid están las obras de importantes pintores españoles del siglo XVII, como Zurbarán, Murillo y José Rivera. Pero para mí el más importante es Diego Velázquez y su absolutamente extraordinaria y magnífica obra Las Meninas, que es un cuadro fuera de serie, que crea toda una época moderna cuando el sujeto que conoce
pasa a determinar el objeto de conocimiento, lo cual solo hasta el siglo XVIII va a sistematizar la filosofía de Immanuel Kant. Diego Velázquez, a través de un espejo, crea la escena y él mismo se pinta creando la obra, con lo cual el objeto creado está determinado por la perspectiva del sujeto creador y el cuadro es realmente un espejo de la realidad. Muy significativo también, en el fondo, muy lejos, en una puerta aparece el rey Felipe IV como vigilando lo que está pasando en el salón con su hija, la infanta, que es atendida por la servidumbre. Otro cuadro espectacular de gran formato de Velázquez es La rendición de Breda, que destaca los triunfos militares de la monarquía española en su época de esplendor, cuando se beneficiaba de las inmensas cantidades de oro y plata extraídas de sus colonias en América. Pintores holandeses en el Prado. En el Museo del Prado también se encuentran las pinturas de dos artistas holandeses del siglo XVI, Jerónimo el Bosco y Peter Bruegel. Son unas obras absolutamente fantásticas, especialmente el Jardín de las Delicias de El Bosco. Rubens. En el Museo del Prado, para mí también fue muy importante encontrar las pinturas de Pierre Paul Rubens, un magnífico pintor flamenco del siglo XVII. Él tiene muchos cuadros con motivos bíblicos y de la mitología griega, pero lo más interesante es el tratamiento de sus desnudos. Para la estética actual, estos desnudos pueden parecer no muy bellos, pero viendo los cuadros en directo, me di cuenta de la belleza de los cuerpos al natural, no necesariamente delgados y estilizados. Me impactaron mucho sus dos grandes obras maestras, La maja vestida y La maja desnuda. Goya. Hay muchos pintores del siglo XVIII muy buenos en el Museo del Prado, pero para mí el más grande es Don Francisco de Goya. Su pintura en formato grande, de la familia del rey Carlos IV, es una obra magistral. El efecto sobre el grupo de una sola fuente de luz es magnífico. Aquí Goya sigue la idea de Velázquez 2 siglos antes, usando un espejo para la creación de la obra. El propio Goya aparece sutilmente muy en el fondo del cuadro. Me habría gustado mucho ir al Museo de Bellas Artes de Valencia para ver Los Caprichos, la serie de grabados que hizo Goya en la última parte de su vida, cuando ya no trabajaba para la corte española en decadencia al final del siglo XVIII. Finalmente, la visita al Museo de Ámsterdam me permitió ver muchos grandes pintores holandeses del siglo XVII, quienes ya no pintan temas religiosos o mitológicos, sino principalmente retratos para la burguesía, la nueva clase dominante. Sin lugar a dudas, el más importante, el
más grande es Rembrandt, el maestro del claroscuro. Para mí, definitivamente, su obra maestra, La Ronda Nocturna, es un trabajo fuera de serie. Me encanta cómo resaltan por la luz las dos figuras principales de la obra. Me hubiera gustado mucho ver los cuadros de Vermeer o Van der Meer, pero estos estaban en una exposición contigua al Museo Rijks aparte, a la cual no pude asistir. Bueno, les agradezco mucho compartir conmigo estos momentos de la historia del arte en la reciente visita a España y a Holanda. Muchas gracias.